nosotros estamos en la mejor. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mi gente. Espero que se encuentren bien. Sé que últimamente los ánimos en Venezuela están bastante agitados, no es para menos, pues estamos viviendo momentos decisivos en nuestra historia, porque lo que sucede en Venezuela tiene un impacto significativo en toda la región, ya sea para bien o para mal. Y se preguntarán, ¿cuál es el motivo de este vídeo, Avir? Como decimos en mi tierra, recordar es vivir, y hoy quiero hacer un recorrido por algunos de los eventos que considero claves y fundamentales para entender cómo llegamos a nuestra situación actual. Acompáñenme en esta reflexión para desentrañar los acontecimientos que nos han llevado hasta aquí. Venezuela siempre ha sido una nación rica en recursos naturales y culturales, que ha experimentado altibajos a lo largo de su historia, pero hoy exploraremos un periodo crítico que marcó profundamente al país. Desde 1983 con el llamado Viernes Negro hasta el año 1998, cuando la recesión y la crisis económica alcanzaron su punto máximo. Para entender esta fecha determinante hay que retroceder a la década de los 70. Venezuela experimentó una época de esplendor económico gracias a los altos precios del petróleo. La renta petrolera permitió al Estado financiar grandes proyectos de infraestructura, programas sociales y una política de subsidio que abarcaba desde alimentos hasta combustible. Pero lamentablemente detrás de toda esta fachada de prosperidad se escondía un modelo económico dependiente solamente de la exportación petrolera y una economía que comenzaba a mostrar signos de desequilibrio. A finales de la década de los 70 y a principios de los 80 la situación comenzó a deteriorarse. La caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento de la deuda externa y el gasto público desmedido llevaron a un déficit de finanzas del Estado, que siempre dependían del petróleo, y la falta de diversificación de la economía hicieron que la situación fuera insostenible. Hayek, en su obra Camino a la Servidumbre, argumentaba que los subsidios tienden a distorsionar el mercado, creando incentivos ineficientes y en última instancia dañando toda la economía y libertad individual, porque para él permitir que el mercado funcione libremente es esencial para preservar la libertad y la prosperidad de las personas. Rothbard, en su libro Poder y Mercado, argumentaba que los subsidios no solamente son económicamente ineficientes, sino que también son moralmente cuestionables porque implican la redistribución coercitiva de la riqueza. En su visión, cualquier intervención del gobierno en el mercado, incluyendo en los subsidios, interfieren con las decisiones voluntarias de individuos y empresas, socavando así la libertad económica y personal. Mises, por otra parte, en su libro también La acción humana, argumentaba que los subsidios crean desequilibrios en el mercado, llevando a una asignación ineficiente de recursos, que, según él, cada intervención gubernamental, incluyendo los subsidios, no solo es incapaz de mejorar las condiciones generales, sino que empeoran la situación al generar efectos secundarios negativos que requieren aún más intervención, creando un ciclo vicioso que pone en peligro la libertad y el bienestar económico. Cito a estos tres autores de la Escuela Económica Austriaca porque me parece interesante su punto de vista y que a lo largo del tiempo se han mantenido vigentes, y nos da una clara muestra del por qué la situación de Venezuela comenzó a exacerbarse durante la década de los 80s y 90s. También, para tener un mayor contexto sobre la crisis financiera en Venezuela, también hay que tomar en cuenta de que en el mundo a finales de la década de los 70 hubieron varios factores que contribuyeron a la caída de los precios del petróleo.
El primero fue el aumento de la producción petrolera fuera del OPEP. Países como México, el Reino Unido, con el petróleo del Mar del Norte y otros, aprovecharon los altos precios para desarrollar y expandir sus capacidades de exportación. Estas nuevas ofertas incrementaron la competencia en el mercado, debilitando el control de la OPEP sobre los precios. De forma simultánea, la elevada cotización del crudo provocó una recesión global. En respuesta, muchos de los países desarrollados adoptaron medidas de ahorro energético y promovieron la eficiencia en el consumo. La demanda del petróleo, que había sido la base de la prosperidad del OPEP, comenzó a menguar, acelerando su caída. Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, implementó políticas monetarias de manera restrictiva para combatir la inflación. Las altas tasas de interés, aunque necesarias para estabilizar la economía, resultaron en una desaceleración económica global. Esto a su vez redujo aún más la demanda de petróleo y profundizó la crisis. Esto llevó a que muchos de los países desarrollados tuvieran que llevar un tipo de política más austera en cuanto al consumo energético y que terminó por afectar negativamente la demanda del petróleo, exacerbando mucho más la presión sobre los precios a la baja. Ambiente, una palabra que parece que todo el mundo tiene miedo de mencionar, y es devaluación. En relación con algunas instituciones bancarias que parecen tender a hacer perder la credibilidad. En ese contexto, para poder combatir estos efectos negativos de la caída de los precios del crudo, Luis Herrera Campins, presidente de ese entonces, tomó la decisión de devaluar la moneda para frenar la fuga de capitales y equilibrar la balanza de pagos, la misma que significaba romper con la estabilidad cambiaria que había caracterizado al país por décadas. El 18 de febrero de 1983, el gobierno venezolano anunció una serie de medidas económicas drásticas. Entre ellas, la más impactante fue la devaluación del bolívar, lo que pasó de una tasa de cambio de 4.3 por dólar a un sistema de cambio dual donde el dólar pasó a cotizarse a 7.50 bolívares para ciertas transacciones, es decir, preferenciales. El anuncio provocó pánico generalizado en toda la población. Las largas filas en los bancos y las casas de cambio era la representación visible de una crisis que se extendió rápidamente a todos los sectores de la economía. Los precios de los productos importados se dispararon, la inflación comenzó a ascender y la incertidumbre se apoderó de los venezolanos. El impacto del Viernes Negro fue inmediato. La devaluación del bolívar significó una pérdida del poder adquisitivo de la población. La inflación se disparó y el costo de vida aumentó, por lo que los sectores más vulnerables fueron los más afectados ante este tipo de hechos. Estos hechos socavaron la confianza en la moneda nacional y en las instituciones financieras debido a su poca efectividad para resolver el problema. Y esta semana el mundo entero volvió los ojos hacia Venezuela. En este contexto, en 1989, Venezuela se encontraba en una encrucijada. La economía estaba en crisis y el país, que fue un símbolo de prosperidad en América Latina, se enfrentaba a grandes desafíos. Fue en ese momento que Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia por segunda vez, prometiendo un cambio radical en las políticas públicas y económicas. El gran viraje consistió en un paquete de medidas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas incluían privatizaciones, liberaciones de mercado y una drástica reducción del gasto público. El objetivo principal era estabilizar la economía y reducir la inflación que había llegado a niveles alarmantes. Entre las primeras medidas de su plan económico, el gran viraje, se incluyó la eliminación de subsidios a los combustibles y otros bienes de servicio. Esta decisión llevó a un aumento en los precios de productos
con el objeto de reducir el déficit fiscal y alinear los precios nacionales con los internacionales. Además, el gobierno emprendió un proceso de privatización de empresas estatales y activos públicos con la intención de mejorar la eficiencia y reducir la carga financiera del Estado. El plan incluyó un ajuste fiscal con recortes en el gasto público. Estos recortes afectaron diversas áreas como la salud y la educación y se acompañaron con reformas tributarias para mejorar la recaudación de impuestos. Estas reformas estaban orientadas a la sostenibilidad fiscal y ampliar la base tributaria del país. En el ámbito estructural se llevaron a cabo reformas en el sistema bancario para fortalecer el sector financiero y se promovió una mayor apertura económica mediante la reducción de regulaciones en diversos sectores. Podríamos decir que el gran viraje fue un plan que trató de llevar a cabo Carlos Andrés Pérez como manera de expiación y arrepentimiento ante lo que fue su primer plan político, el Gran Viaje, donde nacionalizó la industria petrolera y usó la renta misma para financiar todas las obras públicas y subsidiar bienes y servicios dentro del país. Y estas medidas, al cabo de no menos de 20 años, llevaron a una crisis al país, por lo que se vio en cierta medida con la necesidad de dar un giro de 180 grados para poder acomodar todo esto, pero lejos de poder acomodar los desequilibrios macroeconómicos, se encontró como consecuencia un descontento generalizado de la población y también de la dirigencia política, ya que al corregir estos percances implicaba reducir las burocracias y el tamaño del Estado y tocaba puntos de intereses de ciertos partidos que en cierta forma no querían dejar ir, y como consecuencia ocurrió lo que se conoce como el Caracazo. Comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Estas protestas comenzaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas, una ciudad cercana a Caracas, y que se extendió por la misma y otras regiones o estados del país, cuyo objeto era en principio la manifestación y repudio ante la alza de los precios del combustible y transporte. Para aquel momento, Venezuela sufrió un escenario lleno de disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, por lo que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia y ordenó a las Fuerzas Armadas a establecer el orden, dejando con un saldo de 276 personas fallecidas, pero que según fuentes extraoficiales la cifra llega hasta 3.000 personas, debido a las fuertes represiones que hubo en ese momento. Por lo que se podría decir que el Caracazo dejó una huella indeleble dentro del colectivo social de Venezuela. Unidades militares acantonadas en Caracas y Maracay trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates. El creciente descontento social y la percepción de corrupción en el gobierno de Carlos Andrés Pérez motivó al teniente coronel Hugo Chávez a liderar un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, cuyo objeto tenía el derrocar el gobierno de Pérez y establecer un gobierno que, según sus propias palabras, representaban los intereses del pueblo y que pusiera fin a la corrupción de las políticas, entre comillas, neoliberales. Este golpe fue fallido y Chávez fue arrestado junto con otros miembros de su movimiento. Sin embargo, durante su rendición, Chávez pronunció un breve discurso televisado que resonó en gran parte de la población en ese momento. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá,
pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. No fue hasta 1993 que Carlos Andrés fue acusado de malversación de fondos públicos y abuso de poder. Se le imputó del uso indebido de fondos públicos para financiar campañas políticas y gastos personales. Declaró este martes el Congreso de la República la vacante dejada por el presidente de la República suspendido, Carlos Andrés Pérez. El juicio político se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, quien fue responsable de evaluar las pruebas y decidir sobre la destitución del presidente, proceso donde se realizaron extensos debates sobre la legalidad y la justificación de las acusaciones. En mayo del mismo año, la Asamblea votó a favor de la destitución de Pérez. Esta decisión como resultado del juicio previo y que tuvo como consecuencia significativa una crisis de gobernabilidad y cambios en el liderazgo. Fue reemplazado por ese entonces por el vicepresidente Ramón José Velázquez, quien asumió la presidencia interina hasta las siguientes elecciones. Encuentro pues una situación realmente difícil y es mi obligación al aceptar la proclamación que el señor presidente del Consejo Supremo Electoral ha hecho de mi elección para presidente de la República, la de decirle a todos los venezolanos que vamos a atravesar una situación de dificultad, pero que lo haremos con mucho coraje, con mucha voluntad, con mucho amor patriótico y con una decisión inspirada en la justicia. En 1994, Rafael Caldera es elegido como presidente en un segundo mandato. Él mismo se encontró con una serie de nuevos desafíos económicos y sociales en el país. Su gobierno implementó una variedad de políticas para abordar estos problemas y promover la estabilidad en Venezuela. Una de sus políticas económicas fue la reforma en el ámbito económico. Continuó con políticas de ajustes para enfrentar la crisis fiscal heredada de administraciones anteriores y promovió la privatización de empresas estatales cuyo objetivo era reducir el gasto público y aumentar la eficiencia económica. También implementó medidas para el control de inflación buscando estabilizar el precio del bolívar y controlar la emisión de dinero mediante una combinación de políticas fiscales y monetarias. En el campo social, Caldera promovió programas destinados a aliviar a los sectores más vulnerables del país. También se realizaron esfuerzos para fortalecer la red de protección social. Estructuró reformas de salud y educación que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, el gobierno buscó mejorar los servicios de salud y educación mediante reformas y ajustes para ofrecer una mejor calidad de estos servicios. Aumentó también las medidas para reforzar la seguridad pública y el control del crimen, buscando enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Lejos de este tipo de medidas que buscaban reorganizar y reestructurar el Estado venezolano, en el gobierno de Caldera, para nadie es secreto que el peor error que pudo haber cometido fue el 27 de marzo de 1994, donde Rafael Caldera indultó a Hugo Chávez por su golpe de Estado en 1992 e intento de magnicidio contra el expresidente Carlos Andrés Pérez. Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Muchos consideraron que esto abriría la puerta a una desestabilización política futura, porque lejos de retirarse de la vida pública y política, Chávez comenzó a construir un movimiento político con el objetivo de tomar el poder a través de la vía electoral. Su discurso político estuvo marcado por un fuerte tono populista. En Venezuela tiene su hora. Y es que llegó la hora del pueblo. En el que prometía una revolución bolivariana y la refundación del país. Paréntesis. Todos sabemos cómo terminó, cierro paréntesis.
a través de una asamblea constituyente. Para la oposición de ese momento, estas promesas eran peligrosas ya que implicaba una ruptura con el orden institucional establecido, la separación de poderes. En las elecciones de 1998, la oposición en ese entonces se fragmentó debido a que tuvo que enfrentar un desafío adicional. Los partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI no lograron unirse en torno a un solo candidato, sino que cada uno impulsó el suyo propio, como Luis Alfaro Ucero de Acción Democrática e Irene Sainz de COPEI, ya que se representaron cada uno como sus candidatos para elegir, pero ninguno pudo generar el entusiasmo necesario para contrarrestar el avance de Chávez. Chávez, por su parte, aprovechó la desorganización de estos partidos políticos y pudo aprovechar la capitalización del descontento social hacia ellos. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos. Porque el poder que hoy ustedes me han conferido, ustedes hoy han elegido al primer presidente del siglo XXI venezolano. Ustedes hoy han... Se podría decir que la victoria de Hugo Chávez en 1998 fue aplastante, de manera que generó una gran preocupación entre varios sectores políticos, ya que consideraban que su llegada representaba el fin del bipartidismo que había gobernado Venezuela durante décadas, sino que también el riesgo de un gobierno autoritario y el fin de las libertades individuales. En conclusión, la candidatura de Hugo Chávez representó una amenaza significativa para la democracia y la estabilidad de Venezuela, cuyos resultados aún se siguen viviendo por parte de los venezolanos, tanto interna como externamente en el país. En conclusión a este video, creo que esto nos deja de lección que debemos aprender más sobre nuestra propia historia. Y yo, como persona, como ciudadano de Venezuela, como individuo que está en el extranjero, yo les animo a todos ustedes, quien quiera que me escuche, que investigue, que lea, que busque fuentes, que pueda ver la historia de Venezuela desde diferentes perspectivas para tener un mejor sentido crítico con respecto a los diferentes contextos del país. Porque de esa manera se va a llegar a la verdad y, como dice nuestro Señor Jesús, la verdad os hará libres. Sin más, me despido, espero que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi gente. Suscríbanse para más contenido y nos estamos viendo en el próximo video. Bendiciones, chao, paz. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro.